En adelante los martes serán día de columna de economía. La estamos estrenando en este momento, es con el economista Germán de Agosto, que en alguna ocasión vino como invitado y desde hoy es columnista de Informe Capital aquí en la pantalla de TV Ciudad. Y hoy propone el siguiente tema, la situación de la economía uruguaya y las perspectivas, o sea, qué podemos esperar por lo que queda de este 2020 en principio. Germán, un gusto, bienvenido a Informe Capital. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo andan? Todo bien y con ganas de empezar a responder esas incógnitas planteadas. Pero antes de mirar hacia adelante, ¿qué podemos decir de la situación actual de la economía uruguaya? Y vos tenés como información, la última información que tenés es del informe de política monetaria que sacó el Banco Central la semana pasada, que aventura un poco cuál es la situación y cuál es el contexto que tenemos sobre la economía uruguaya. Y lo que vos tenés es la confirmación de que Uruguay hoy está en una recesión. Eso quiere decir que acumula 2 trimestres consecutivos de caída en términos trimestrales y que básicamente el mayor impacto de la pandemia se habría alojado en el segundo trimestre. ¿Cuál es el problema? Es que todavía nosotros no tenemos los datos de Producto Interno Bruto para el segundo trimestre porque se publican con 3 meses de rezago. Entonces, lo que vos tenés, que a vos te permite aventurarte un poco más en lo que está pasando más ahora, son lo que se llaman indicadores adelantados, que son indicadores que tienen un poco más de frecuencia, que en general es una frecuencia mensual, y que te dan pistas por dónde viene la marcha de la economía. Y ahí vos lo que efectivamente ves es que entre abril y junio tenés el mayor impacto de la pandemia alojado. Básicamente, por ejemplo, las exportaciones de bienes registran una caída del 23% en abril. El núcleo de la industria manufacturera es la industria manufacturera sin considerar la refinería ANCAP, sin considerar las plantas de celulosa y sin considerar la planta de Pepsi que está en régimen de zona franja. Ajá. Porque eso te da como una pista un poco más amplia de cuál es el panorama de la industria en general. Y ahí también tenés una caída del 26% que se dio en abril. Y otro indicador que a vos te sirve para adelantarte un poco es el de las ventas de autos, que dieron cuenta de una caída casi del 60% en abril. Lo mismo vas a tener si mirás, por ejemplo, la recaudación de impuestos o si mirás las importaciones. Ese tipo de indicadores son mensuales y te permiten a vos saber por dónde viene la cosa. Y lo que vos efectivamente podés decir es que el piso de la actividad habría sido en abril. Eso tiene que ver con que se ha registrado una mejora en las condiciones financieras internacionales y que la contención de la pandemia, por lo menos hasta ahora, fue mejor de lo previsto y entonces vos podrías empezar a reactivar antes de lo que tenías pensado. Ahí te pregunto, Germán, cuando hablas de piso, ¿es el punto de rebote, si se quiere, como para empezar a pensar en mejorar la situación? ¿Va por ahí el concepto de piso o qué quiere decir exactamente? Es exactamente eso. Es como si vos lo mirás como una pancita, la pancita para abajo la tenés en abril. A partir de abril, o sea, desde mayo, los indicadores adelantados empiezan a mejorar un poco. Bien. O sea, a partir de eso vos podés inferir, o por lo menos eso es lo que infiere el Banco Central, que la recesión va a ser un poco más acotada de lo que estaba previsto meses atrás y que la economía volvería a crecer a partir del tercer trimestre. Y es más, retomaría los niveles que tenía antes de la pandemia al comienzo del próximo año. Eso es un poco lo que podés inferir del informe de política monetaria que presentó el Banco Central. Bien, pensando hacia adelante, esa recuperación en un marco de recesión previa no implica que el Uruguay termine el año satisfactoriamente, digamos, es decir, o en todo caso con señales de salida hacia el futuro, pero con una pérdida en términos de Producto Interno Bruto al cabo de 2020. ¿Está bien pensarlo así? Sí, efectivamente vos lo que tenés en el 2020 es que la economía va a caer y va a caer aproximadamente un 3,7%. Eso es lo que se desprende de la encuesta de expectativas del Banco Central. Y va a tener un rebote en el 2021. Eso es básicamente cuando vos lo mirás en términos anuales. Vos lo que estábamos conversando recién era que el piso lo habría alcanzado en abril. A partir de septiembre ya se empezaría a recuperar, pero eso te termina pautando una caída casi del 4% en 2020, con una recuperación o un rebote en el 2021 con un crecimiento que los analistas encuestados estiman en 4%. Hay estimaciones que son un poco más pesimistas. Por ejemplo, salió el informe de CEPAL hace una o 2 semanas y pauta una caída para Uruguay del 5%. O sea que eso es una visión un poco más pesimista. No obstante lo cual, la recesión que experimentaría Uruguay este año es bastante más leve cuando vos lo mirás en perspectiva regional. De hecho, del informe de CEPAL lo que se desprende es que en realidad la región en su conjunto caería en el entorno de 9% en 2020. Brasil y Argentina, por ejemplo, caerían en el entorno del 10%. Claro.
Por ejemplo, Paraguay caería un poco menos, caería 2%. Entonces, cuando vos lo mirás en términos agregados, Uruguay va a experimentar una recesión en 2020, eso ya está confirmado. Podrá haber incertidumbre sobre cuánto será la magnitud, pero el escenario recesivo va a ser el que signe el presente año. Pero es una recesión más leve de lo previsto y es más leve de lo que vos tenés cuando mirás en términos regionales. De hecho, el informe de CEPAL lo que indica es que la región, en términos agregados, habría perdido una década en términos de Producto Interno Bruto per cápita, con casos como el de Argentina y Brasil, donde el retroceso llega a ser del 15%. O sea que efectivamente ese es el panorama. Eso es básicamente el impacto que tiene la pandemia, que ya encontró a Uruguay como una economía estancada. De hecho, si vos mirás cuál había sido el promedio de crecimiento entre el año 2015 y el año 2019, que son como los años de crecimiento más magro, el crecimiento en promedio habría sido levemente por encima del 1%. Entonces, sobre ese escenario ya de estancamiento y ya recesivo, es donde tenés el impacto de la pandemia, que supone un impacto por el lado de la oferta, porque la producción se detiene, producto de las medidas de distanciamiento destinadas a contener la pandemia. Eso después se ve amplificado por problemas en la demanda. Eso quiere decir que el consumo se resiente, que la inversión se resiente, que el gasto de público se resiente y que también el comercio exterior, o sea, las exportaciones también se resienten. Ahora, Entonces Germán, vos tenés... Sí. Dime. No, tenés ese triple shock que te impacta sobre la economía. Me quedé pensando en la comparación con Argentina y Brasil, con la importancia que tienen o que han tenido tradicionalmente para Uruguay. Uno se puede quedar con, digamos, el sabor agradable de que se registre aquí una caída de la economía en términos anuales en 2020 menor, de cerca de la mitad de las caídas que se proyectan para Argentina y Brasil, pero también puede preguntarse, ¿y esto a futuro cómo afecta a Uruguay, que sigue dependiendo mucho de la región y en particular de esos vecinos? No, bueno, eso va a ser una condicionante, viene siendo una condicionante el escenario regional en los últimos años y va a ser una condicionante, te diría, por varios años más. Argentina y Brasil ya estaban enfrentando una situación sumamente frágil antes de recibir el impacto del coronavirus. En los dos casos y por distintos motivos la situación ya era muy complicada. Entonces vos lo que tenés cuando lo mirás en términos de Argentina y de Brasil como una región más próxima, es que no solamente las caídas van a ser significativas, sino que también por sus problemas macroeconómicos, las dos economías se abarataron mucho en los últimos meses. Eso quiere decir que el tipo de cambio se depreció mucho en Brasil y se depreció mucho en Argentina. Claro. O sea que vos estás enfrentando una región próxima que cae y que además se abarata. O sea que los problemas en el escenario regional van a ser complejos y no se van a solucionar en el 2020, no se van a solucionar en el 2021 y probablemente tengamos bastantes más años con el lastre de Argentina y Brasil porque parten de una situación extremadamente complicada que se complicó mucho más por diversos motivos en el contexto actual de pandemia. Germán de Agosto, muchas gracias por esta primera columna económica de los martes, ya la dejamos agendada y bueno, hasta el martes que viene con otro tema. Hasta el martes que viene.